Examinando la palabra de Dios, mis hermanos. Así es que vamos a iniciar y vamos a ver la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos. Y el título de la predicación hoy en esta mañana es ¿Cómo evitar estar preocupados? Espero que tengan un boletín allí en sus manos, que tengan lápiz, pluma, ¿verdad? Y para los que nos visitan hoy, mis hermanos, bueno, allí tenemos algunos espacios que pueden ir completando con la presentación allí. Y solo es papel, mis hermanos, ahí pueden hacer sus notas, pueden poner ideas y luego, mis hermanos, revisarlas, porque esta es la idea, mis hermanos, nuestra mente es frágil, por eso es que les damos la predicación escrita, mis hermanos, el resumen de la predicación, para que la puedan recordar más fácilmente, mis hermanos, y luego puedan repasar si tienen, ha sido de bendición para ustedes. Ustedes pueden repasar allí, mis hermanos, sus propias notas de lo que Dios les ha dicho a través de su palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Para siempre, Señor, es tu gran misericordia. Mi Dios eterno, habla con tu palabra a esta tu iglesia. Habla con tu palabra, mi Dios. Habla a cada uno a lo que cada uno necesite. Eso es lo maravilloso de tu palabra. Hablas a la necesidad humana, a la necesidad de cada uno. Habla pues, mi Señor, a la necesidad de cada uno con tu bendita palabra. Y llena, Señor, cubre, mi Señor, lo que cada quien necesite. Por favor, mi Dios, habla con tu palabra. Y mi Señor, también concédenos que al escuchar tu palabra, esta tu iglesia, todos nosotros, incluyendo los que nos están viendo ahora en redes sociales, que Padre Celestial podamos ser obedientes a tu palabra, tomar decisiones de acuerdo con tu palabra y, Señor, lo que deseamos es glorificarte. Eso es lo que deseamos sobre todo. Y Padre, también te suplico en Cristo que me permitas exponer tu palabra sin error y al mismo tiempo, Padre, cuando esté exponiendo tu palabra, quiero darte la gloria a ti y a Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, amén. Gracias, mis hermanos, gracias. ¿Cómo evitar estar preocupados? Saben, mis hermanos, en esta semana estuve buscando, mis hermanos, allí en internet, ¿qué es lo que le preocupa al mundo? ¿Qué es lo que le preocupa a la gente, mis hermanos? Bueno, los temas que más preocupan, mis hermanos, son en orden de descendente, es la inflación, el crimen y la pobreza, mis hermanos. Es el resultado de una encuesta que se llama Ipsos, mis hermanos, una compañía que realizó en 22,600 personas en 29 países entre noviembre y diciembre del 2023, es decir, pues casi un año, mis hermanos. Y el 37% de los entrevistados aseguró que la inflación es uno de los principales problemas que enfrenta su país en la actualidad. Es decir, mis hermanos, muchas personas están preocupadas por la economía, por la inflación. Hay otro porcentaje importante, mis hermanos, del 30%, en el que a las personas lo que más les preocupa es el crimen, la violencia, la pobreza y la desigualdad social. Eso es lo que le preocupa a muchas personas. Además, mis hermanos, hubo algunas otras personas que contestaron esta encuesta que mostraron inquietud o que les preocupaba temas como el desempleo. El 27% le preocupaba el desempleo. A otros, mis hermanos, el 26% le preocupaba la corrupción política y financiera, y a otros, el 21%, las enfermedades, el hecho de que estuvieran enfermos, mis hermanos. Entonces, una encuesta que se hizo en varios países del mundo, mis hermanos. También leí otra encuesta en esta semana que de las 6 tensiones principales, las 6 cosas que causan más tensión, más ansiedad en la vida, mis hermanos, son estas. En primer lugar, el trabajo. Segundo lugar, el dinero. Tercer lugar, la salud. Y luego las relaciones, la falta de alimentación y además también, mis hermanos, la falta de comunicación y la falta de sueño.
Estas son cosas que preocupan a muchas personas. ¿Por qué les hablo acerca de esto? Pues precisamente, mis hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos dice cómo evitar la preocupación. Hay muchas cosas por las cuales tú y yo podemos estar preocupados, por las que podemos estar ansiosos, mis hermanos. Pero la Biblia habla acerca de esto también, y lo dice, mis hermanos. Y precisamente en esta mañana yo quisiera compartirles, mis hermanos, cómo evitar estar preocupado. Ustedes tienen el texto allí, mis hermanos, Filipenses 4, del 4 al 13, y quisiera compartírselos hoy, mis hermanos, este texto, y que veamos 5 cosas de cómo podemos evitar estar preocupados. ¿Qué dice el texto, mis hermanos? Aquí está en la pantalla este texto, y quisiera leerlo para ustedes, mis hermanos, el texto de la palabra de Dios. Allí lo tienen en sus boletines, este pasaje de la Escritura, mis hermanos, que es Filipenses 4, del 4 al 13. Permítanme leerlos, mis hermanos. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el pasaje, mis hermanos, que vamos a estudiar en esta mañana. Hemos estado estudiando la carta a los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a esta iglesia, mis hermanos, que se encontraba en la ciudad de Filipos, en Grecia. Y allí, a esta iglesia, mis hermanos, a la iglesia de esta ciudad, el apóstol Pablo les escribe. Y es una carta, mis hermanos, en la que hemos estado viendo que el apóstol da instrucciones acerca de la vida y cómo vivir una vida plena, mis hermanos. Y precisamente vamos a ver esto en esta mañana. La clave de este pasaje, mis hermanos, viene con una garantía. Es como los autos, mis hermanos, o uno compra un aparato eléctrico, vienen con una garantía, ¿no es así? Bueno, mis hermanos, este pasaje es una garantía, viene con una garantía del manejo de la ansiedad y de la preocupación. ¿Sabes? El manejo de la ansiedad y la preocupación no está garantizado por un médico, tampoco está garantizado por algún fabricante, no, está garantizada por el mismo Dios. Así es que, mis hermanos, dice el versículo, yo voy a regresar unas diapositivas atrás, mis hermanos, el versículo 7, ustedes lo tienen allí en su boletín, mis hermanos, dice el versículo, lo voy a leer otra vez: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros... ¿Saben, mis hermanos? Aquí es de notar, el pasaje dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos entender. ¿Cómo puedes saber tú cuando tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Déjenme decirles, cuando estás en una situación complicada, cuando no tienes ninguna razón válida para estar en paz, sin embargo lo estás. Sin embargo tienes paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estás en una situación
donde estás en un caos total, en una circunstancia difícil en tu vida, hay estrés, hay tensión, allí parece que todo va mal al mismo tiempo y aún así tienes paz en tu interior. ¿Sabes? Esta es la paz, la clase de paz que da Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pregunto, ¿no te gustaría esto? ¿No te gustaría disfrutar de esta paz? Que tengas tus pensamientos tranquilos y el corazón en reposo. Bueno, puede ser posible. Dice el versículo, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa es la clave. Esa es la clave, mis hermanos. ¿Saben? Hay muchas promesas en la Biblia. Muchas promesas. Hay algunos que dicen que hay 4,000 promesas, otros 3,500, otros más de 7,000 promesas. Pero no es el punto este. El punto, mis hermanos, es que la mayor parte de las promesas en la Biblia tienen una condición. ¿Y cuál es la condición aquí, mis hermanos, que está en este pasaje? La condición, mis hermanos, es en Cristo Jesús. Esa es la condición. Si quieres experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no lo puedes entender, pero lo puedes experimentar y disfrutar. La clave, mis hermanos, es en Cristo Jesús. Puedes subrayar lo que está subrayado en el texto, mis hermanos, en ese versículo. Dice, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, mis hermanos. Así pues, si quieres experimentar la paz de Dios, si quieres verdaderamente experimentar tranquilidad en tu corazón y en tu mente, entonces hay algunas cosas que tú y yo debemos hacer. Hay 5 cosas, mis hermanos, que quiero compartirles. 5 cosas que quiero compartirles en esta mañana que tú y yo podemos hacer, que están en la palabra de Dios, mis hermanos, para dejar de preocuparnos. 5 cosas, mis hermanos, que tú y yo podemos hacer para dejar de preocuparnos. ¿Cuál es la primera cosa, mis hermanos? Es esta primera cosa. Me negaré a preocuparme por cualquier cosa. Si lo quieres anotar en esos espacios, mis hermanos, allí están. Rehúsa, niégate a preocuparte por cualquier cosa. En otras palabras, no te preocupes por cualquier cosa, por cualquier nimiedad, no te preocupes. ¿Por qué les digo esto? Porque la fuente número 1 de ansiedad en tu vida, de preocupación en tu vida, no es el trabajo. Quiero decirte que no. La fuente número 1 de preocupación es la misma preocupación. Puedes trabajar demasiado, es probable que estés muy preocupado, pero sabes, el trabajo no es lo que te mantiene despierto en la noche, es la preocupación lo que lo hace, lo que te mantiene despierto en la noche. Y muchas personas, incluidos muchos creyentes, están demasiado preocupados. Dios es muy claro en su palabra, mis hermanos, acerca de lo que dice acerca de la preocupación. El primer versículo, mis hermanos, Filipenses 4:6, lo podemos leer, mis hermanos, vamos a leerlo, dice, por nada estéis preocupados. No te preocupes por nada. Quiero preguntarles, mis hermanos, ¿hay algún margen de maniobra en este versículo? No, no hay margen. ¿Hay alguna excepción en este versículo? No, tampoco. ¿Hay alguna exención? No. ¿Hay alguna razón donde Dios dice que está bien que te preocupes en una circunstancia y en otra no? Tampoco, mis hermanos. Lo que nos está diciendo el versículo es, no te preocupes por nada. Y eso incluye todo, todas las áreas de la vida, todo, mis hermanos. Esta es una gran afirmación. Dice que no nos preocupemos en ninguna circunstancia. Y alguien podría decir, pero es que tú no sabes mi vida, tengo problemas económicos. Pero ¿te fijas lo que dice el pasaje? No te preocupes por nada. Alguien podría decir, pero es que tengo problemas de relación con mi esposo o con mi mujer o con mis hijos. Es que tú no conoces a mi jefe en el trabajo.
Es que tú no sabes las tensiones que estoy pasando. Sí es probable que no lo sepa. Pero lo que sí sé es lo que dice el versículo, mis hermanos. Dice, no te preocupes por nada. No te preocupes. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él pensaba que la preocupación era un tema realmente tan importante que le dedicó una sección, mis hermanos, en el Sermón de la Montaña, en el Sermón del Monte, que está allí en Mateo de los capítulos 5, 6 y 7. El Sermón del Monte. Y habló acerca de la preocupación nuestro Señor Jesucristo. Y en este Sermón del Monte, mis hermanos, nos da 4 razones por las que tú y yo no debemos preocuparnos por nada. Alguna vez lo he compartido, pero quiero compartirlo otra vez en esta mañana, mis hermanos. Son 4 razones por las cuales tú y yo no debemos preocuparnos, que Jesús dijo, mis hermanos. Entonces, ¿por qué no debemos preocuparnos por nada? En primer lugar, mis hermanos, porque la preocupación es irrazonable, si lo quieres anotar. La preocupación es irrazonable, es irracional, es ilógico que te preocupes. No tiene ningún sentido que te preocupes. Mateo 6:25, vamos a leerlo, mis hermanos, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, está diciendo aquí, no tiene lógica. Si te preocupas por algo es que tus prioridades están fuera de lugar. Tus prioridades no están bien, es irracional, no tiene sentido, es irrazonable. ¿Por qué la preocupación es irrazonable, mis hermanos? En primer lugar, déjenme decirles, porque la preocupación exagera el problema. Nunca, mis hermanos, hace un problema más pequeño el preocuparse, no. Mientras más te preocupas, ese problema que tú estás pensando y te estás preocupando se va a hacer más grande y más grande y más grande todavía. ¿Han notado, mis queridos hermanos, que cuando alguien dice algo malo de ti, habla mal de ti, cuanto más lo piensas, más grande se hace? ¿No es así? Más grande se hace. O si tienes un problema y empiezas a preocuparte, cuanto más te preocupas, el problema va a disminuir, se va a hacer más pequeño. Si tú te preocupas, no sucede eso. Siempre se hace más grande, se exagera el problema mientras más te preocupes. La preocupación exagera las cosas, mis hermanos. Es irracional, no es razonable. Lo hace más grande, mis hermanos. El problema crece fuera de proporción cuando nos estamos preocupando. Pero no solo esto, la preocupación también exagera el problema, sino que la preocupación no funciona. No va a resolver nada. Tu problema no va a ser resuelto si tú solo te preocupas. Es inútil, mis hermanos. Es como si tú quisieras hacer un guiso y pones allí la sartén en la estufa. Quieres hacer ese guiso, pones allí la sartén, pero no le pones el fuego. ¿Va a suceder algo? No, es inútil que lo hagas, es inútil. Entonces, preocuparse, déjame decirte, no va a hacer ninguna diferencia en tu vida. Preocuparse por algo que no puedes cambiar, déjame decirte, es verdaderamente inútil. Por algo que no puedes cambiar. Y preocuparse por algo que puedes cambiar es tonto. Mejor cámbialo, ¿no es así? Cambia las cosas, cámbialas. En cualquier caso, mis hermanos, la preocupación no es la respuesta. La preocupación no funciona, es irracional. Por eso Jesús en este pasaje dice, no te afanes, no te estés ansioso por tu vida, qué has de comer, qué has de beber, ni por tu cuerpo, qué has de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, dice, y el cuerpo más que el vestido? Y muchas veces nos estamos preocupando y preocupando, mis hermanos. Así es que
La preocupación es algo irrazonable. Segundo lugar, mis hermanos, lo que dice Jesucristo también es que la preocupación es antinatural. Por favor, si lo quieren anotar. La preocupación es algo que no es natural, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es antinatural? Porque en todo el universo, las únicas creaciones de Dios que se preocupan son los seres humanos. Las aves no se preocupan, las vacas tampoco se preocupan, los perros no se preocupan, los gatos tampoco, mis hermanos. La preocupación es algo antinatural. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos, que es antinatural? Que tú y yo no nacimos con ello. No nacimos preocupándonos, mis hermanos. La gente no nace preocupada. Podemos pensar que así es, pero no, mis hermanos, no es así. No nacimos preocupados. ¿Saben qué? Lo aprendimos. Aprendimos a preocuparnos. La preocupación es algo que tú y yo hemos aprendido. Pero la buena noticia es esta, mis hermanos, en que si aprendimos a preocuparnos, también podemos desaprender a preocuparnos, lo podemos olvidar, mis hermanos. Algunos son tan buenos en preocuparse, lo han aprendido tanto, mis hermanos, que la verdad es que son muy buenos, mis hermanos, y tienen un doctorado en preocupación. Mis hermanos, se han preocupado tanto. Si hubiera unas olimpiadas de preocupación, estoy seguro que algunos de los que estamos aquí, mis hermanos, las ganaríamos. ¿Sí? En las olimpiadas de preocuparse, mis hermanos, es aprendido, pero quiero decirte que no es natural. No es natural. Ningún bebé, ningún pequeño nace preocupado, mis hermanos. Lo ha aprendido. Jesús dice allí en Mateo 6:26, mis hermanos, dice allí: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice, mis hermanos? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esa es la pregunta que hace Jesús. ¿Sabes? Hay programas de bienestar del gobierno, ¿no es así? Bueno, quiero decirte que hay un programa de bienestar de Dios. El programa de bienestar de Dios, en ese programa de bienestar de Dios también están las aves. No hacen nada excepto cosas de ave. ¿Qué hacen las aves? Trinan, vuelan, mis hermanos, ensucian los autos. Eso hacen, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hacen las aves, mis hermanos. Uno ve los pájaros en el cielo, pero vean lo que dice el pasaje. Dice: no siembran ni cosechan, mis hermanos. Pero fíjense bien en esta frase, lo que dice allí: pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y quiero que lo noten, lo voy a decir en español moderno: tu Padre Celestial, vuestro Padre Celestial, dice el versículo, tu Padre Celestial. No habla aquí el versículo, mis hermanos, el Padre Celestial de las aves. No. Está diciendo tu Padre Celestial, vuestro Padre Celestial. Sí, mis hermanos, nuestro Padre, el tuyo y el mío, el de todos nosotros, mis hermanos, es el que alimenta a las aves. Nuestro Padre Celestial, tu Padre Celestial, y tú eres su hijo, y sabes, los hijos reciben más privilegios que otros. Dios, mis hermanos, tiene un plan de bienestar para toda su creación, donde incluye a todo lo creado. Pero dentro de este plan, sus hijos, nuestro Padre Celestial, mis hermanos, tiene privilegios y cuidados especiales con los suyos. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué te estás preocupando? Las aves no se preocupan y Dios no es su Padre Celestial, es su creador. No es su Padre Celestial, es su creador. Pero si Dios es tu Padre, no te preocupes. Saben, mis hermanos, los pájaros no se preocupan, los animales no se preocupan. Y quiero leer otra vez, mis hermanos, Mateo 6, 28, 29. Dice allí el versículo, mis hermanos: y por el vestido, ¿por qué te afanas? Es decir, ¿por qué estás ansioso? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Lo que está diciendo, mis hermanos, aquí en estos versículos, nuestro Señor Jesucristo, es que en toda la creación de Dios, en el universo entero, los únicos que se preocupan son los seres humanos, ustedes y yo, mis hermanos. Los animales no se preocupan, las plantas no se preocupan. Somos lo único, mis hermanos, que Dios hizo que tú y yo, mis hermanos, nos preocupamos. La preocupación es antinatural, mis hermanos. Y lo que nos están diciendo estos versículos es que Dios, mis hermanos, nos considera valiosos. Por eso es que dice, mis hermanos, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿No valen ustedes mucho más? Por cierto, mis hermanos, también, no solo la preocupación es antinatural, sino también insalubre. Es decir, hace que te enfermes, que nos enfermemos, mis hermanos. Nuestro cuerpo no fue diseñado para manejar preocupaciones, mis hermanos. Cuando la gente dice estoy muy preocupado, está diciendo la verdad. Y mucha gente que se preocupa, mis hermanos, podría dejar los hospitales si supieran cómo deshacerse de la culpa, del resentimiento y de las preocupaciones, porque eso es lo que hace que la mayoría de las personas se enfermen y vayan al hospital. Eso es lo que hace, mis hermanos. Las estadísticas de infartos han bajado, mis hermanos, la edad. Ha pasado, antes eran 60 años hacia arriba, ahora es de 45, mis hermanos, hacia arriba. Infartos. ¿Y por qué sucede esto? Sí, es la alimentación también, pero también es la gran tensión y preocupación con que la mayor parte de las personas viven. Es así. ¿Quieren buscar Proverbios 12:25 en sus Biblias? No lo tengo en la pantalla, mis hermanos, pero si lo quieren buscar en sus Biblias, Proverbios 12:25. Quiero leérselos, mis hermanos. Dice allí este versículo, Proverbios 12:25. Si lo quieren anotar la cita y luego la quieren ver, dice allí el pasaje. La congoja en el corazón del hombre, como dicen mis hermanos, lo abate. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra, mis hermanos. ¿Qué es esto? Uno está abatido por la preocupación, por las congojas, la ansiedad, mis hermanos. ¿Saben la palabra preocupación de dónde viene? La raíz de la palabra preocupación, mis hermanos, la palabra antigua significa estrangular, ahogar, mis hermanos, asfixiar. Así que cada vez que tú te preocupas, lo que estás haciendo es estrangulando, asfixiando tu vida. Un corazón ansioso verdaderamente puede desplomar a una persona. ¿Quieren ver otro pasaje allí en Proverbios también, mis hermanos? Proverbios 14:30, si lo quieren anotar. Proverbios 14:30. Dice allí en este versículo, Proverbios 14:30, si lo quieren anotar, pero quiero leérselos, mis hermanos. Dice, el corazón apacible es vida de la carne. ¿Qué quiere decir? El corazón apacible, mis hermanos, un corazón tranquilo, lleno de paz, da vida al cuerpo. Da vida a la persona. Así es que, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice es que tenemos que dejar de preocuparnos. Dos razones hasta ahorita: es irrazonable y es antinatural. Pero hay una tercera razón por la cual no debemos preocuparnos. ¿Cuál es esta, mis hermanos? Es inútil. Es inútil preocuparse. Así es, mis hermanos, es inútil preocuparse, mis hermanos. Dice el versículo Mateo 6:27, en este pasaje de Mateo que estamos viendo, mis hermanos, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En realidad, mis hermanos, lo que dice el pasaje es, ¿quién podrá, por mucho que esté ansioso, añadir una hora al curso de su vida? Por más que nos preocupemos, mis hermanos, no podemos ni siquiera añadir un minuto más de vida. ¿O sí? No podemos, mis hermanos, de ninguna manera.
De ninguna manera, mis hermanos. La preocupación, ¿sabes? No nos puede dar un minuto más de vida. No nos puede hacer más altos ni más bajos, mis hermanos. La preocupación, mis hermanos, no nos va a hacer que bajemos el estómago, mis hermanos, y nos quite 10 centímetros. Tampoco, mis hermanos. Si pudiera, ya lo hubiera hecho. Y la preocupación no puede alargar nuestra vida, mis hermanos. Pero, ¿sabes? Sí la puede acortar. Quiero decirte que la preocupación no puede cambiar el pasado. No va a cambiar tu pasado. No lo va a cambiar. Y también el preocuparte no va a controlar el futuro. No lo va a hacer. No vas a, por más que te preocupes, no vas a controlar el futuro. No es así. Solo preocuparte te va a causar problemas. No cambia el pasado, no puede controlar el futuro, solo te puede causar problemas hoy, en el presente, hoy. Es como sentarse en una silla mecedora. ¿Les gusta sentarse en una mecedora, mis hermanos? A mí sí. Pero ¿saben? El preocuparse es como sentarse en una mecedora, mis hermanos. Uno está meciéndose, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Gasta uno mucha energía, pero no avanzamos. Nos quedamos en el mismo sitio. No avanzamos, es inútil. Lo único que va a cambiar la preocupación, ¿sabes a quién es? Es a ti. A ti. La preocupación, lo único que va a cambiar es tu persona, porque te va a hacer miserable. La preocupación nunca ha resuelto un problema, por eso es inútil preocuparse. Es inútil, mis hermanos. Ahora, quiero decirles en cuarto lugar por qué la preocupación, mis hermanos, o por qué no debemos preocuparnos. Cuarto lugar, es innecesaria. Es innecesario preocuparse, mis hermanos. Es innecesario. ¿Saben? Es como cuando si Dios nos preguntara en este mismo momento, ¿qué te está preocupando? ¿No crees que yo voy a cuidar de ti? ¿No crees que yo voy a satisfacer tus necesidades? Debemos entender esto, mis hermanos. Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios nos ha salvado en Cristo Jesús. Dios nos ha amado tanto. Puso su Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos. Y si hizo todo eso, ¿no creemos que vaya a cuidar de nuestras necesidades? Sí, mis hermanos, la preocupación es inútil, pero también es innecesaria, porque no hay necesidad de preocuparse. Nuestro Señor Jesucristo dijo esto, mis hermanos, Mateo 6:30. ¿Podemos leerlo juntos? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Saben, mis hermanos, ya les he compartido en predicaciones anteriores acerca de esta carta a los Filipenses. El gozo es una elección, es una decisión, es una elección. Estar contento, gozoso. Se los he compartido, mis hermanos, ya en otros momentos. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a la iglesia de la ciudad de Filipos, él estaba preso. Allí en la prisión mamertina, en Roma, mis hermanos, estaba preso. Siempre tenían 4 guardias, mis hermanos, que cambiaban cada 4 horas y estaban allí presos, mis hermanos, encadenados. Pero en esta carta no hay, mis hermanos, ninguna nota de tristeza, ninguna nota de congoja hay en esta carta, no. Solo hay notas de gozo, mis hermanos, porque el gozo no viene de las circunstancias que tú estás viviendo, no, viene de algo más, mis hermanos, de algo más. Y sabes, quiero decirte y repetirlo otra vez, el gozo es una decisión, es una elección. Tú puedes estar tan gozoso como decides serlo. Y si no estás gozoso es porque no estás eligiendo esto, estás eligiendo ser infeliz. Así es que no culpes a tu esposo, no culpes a tu esposa si no estás gozoso, no culpes a tus hijos, no culpes tu trabajo,
No culpes a tus padres, no los culpes. Es tu decisión. Y la preocupación, mis hermanos, también es eso, es una decisión, es una opción. Nadie te está obligando. No tienes por qué preocuparte. Y es así, mis hermanos. Así es que el primer paso para manejar, mis hermanos, la preocupación es negarnos a preocuparnos por algo. ¿Por qué? Porque es inútil, es irracional, es antinatural y es innecesaria. ¿Qué dice la Biblia a este respecto, mis hermanos? Es un pasaje que me gusta muchísimo y me ha ayudado mucho, mis hermanos, en diferentes momentos de mi vida. Primera de Pedro 5:7, lo podemos leer, mis hermanos, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate bien, me encanta aquí esta palabra echando, porque, mis hermanos, literalmente significa estar descargando, arrojando literalmente. No es poniendo con cuidado, no. Si estás cargado, eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos, en el griego natural, echando toda vuestra ansiedad, es decir, como descargaras, como si uno trajera un peso, mis hermanos, un fardo, y ya no puede más, y entonces, ¿qué es lo que hace? Uno lo arroja de sí, porque no puede uno más, lo arroja, echando toda vuestra ansiedad, mis hermanos. Y eso es lo que nos dice el pasaje. ¿Dónde podemos echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación? Dice, sobre Él. Sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. En Cristo, mis hermanos, podemos hacerlo. Poner toda nuestra ansiedad allí, mis hermanos. Allí ponerla. Cuando estamos estresados, preocupados, ansiosos, mis hermanos. Todas estas cosas de las que tienes miedo, todas las cosas de las que tú estás ansioso, preocupado, temeroso, tenso, déjalas ir. Échalas en las manos de Dios. No te preocupes por nada. Más bien tienes que tomar la decisión, como dice este pasaje, ponerlas en las manos de Dios. Arrójalas en Dios. Esa es la decisión que tienes que tomar hoy. Y es una decisión muy importante. ¿Quieres dejar de estar preocupado y ansioso? Pon todas estas cosas, dice, echando vuestra ansiedad sobre Él. Y hay una razón muy poderosa, porque a Dios le interesas. A Dios le interesamos, mis hermanos. Dice, Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se preocupa Dios? ¿Sí? ¿Por ti? ¿Por mí? Tiene cuidado de nosotros. Quiero decirte que Dios está profundamente interesado en nosotros, en ti y en mí. Está profundamente interesado en nuestras vidas, más de lo que tú y yo estamos interesados. Así es que esta es una decisión que tenemos que tomar hoy en esta mañana. Pon toda tu ansiedad en las poderosas manos de Dios. Él es suficientemente fuerte para cargar todas ellas. Y lo hace porque tú y yo le interesamos, tiene cuidado de nosotros. Ahora bien, mis hermanos, en segundo lugar, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué otro paso tenemos que hacer para dejar de preocuparnos? Es este: tenemos que hablar con Dios acerca de todo. Y lo pongo en primer lugar, si lo quieres colocar así: hablaré con Dios acerca de todas las cosas, acerca de todo. Quiero decirte que tenemos una opción. O te asustas y estás temeroso, u oras. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debes hacer? Fíjense bien, mis hermanos. En lugar de estar asustado, en lugar de estar temeroso, en lugar de estar con miedo, ora. No te preocupes. En lugar de estar preocupado, ora. Deja de hablarte a ti mismo, porque cada vez que nos preocupamos nos estamos hablando a nosotros mismos. Nos hablamos a nosotros, mis hermanos, estamos en nuestra mente hablándonos a nosotros. No, deja de hablarte a ti mismo sobre todas las cosas que te están preocupando y te están generando ansiedad, y comienza a hablar con Dios. El hablar contigo mismo no va a ayudar para nada, pero el hablar con Dios sí te va a ayudar.
mis hermanos. Debemos hablar de Dios, con Dios, de todas las cosas. Filipenses 4:6, mis hermanos, que hemos estado viendo este pasaje, dice: por nada estéis afanosos, es decir, ansioso, preocupado, sino sean conocidas vuestras peticiones, es decir, tus cargas. Lo puedes subrayar, lo que está subrayado ahí: sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice el versículo, con acción de gracias. La verdad es que si tú oraras más, si oráramos más, mis queridos hermanos, tendríamos mucho menos de qué preocuparnos. Y como veíamos en el pasaje anterior, mis hermanos, de 1 de Pedro 5:7, Él tiene cuidado de ti y de mí. Si oráramos más, tendríamos mucho menos de qué preocuparnos. Y podemos orar, mis hermanos, delante de Dios. Podemos orar porque Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Cuando yo era niño, y quizás esta es la experiencia de muchos de ustedes, mis hermanos, cuando uno es niño, va uno con el papá o la mamá y le decía: papá, necesito esto, necesito esto. Y a veces era algo que costaba algo de dinero, mis hermanos. Sin embargo, yo le decía a mi papá: necesito esto. Y puedo recordar claramente, mis hermanos, que ni una sola vez cuando era niño yo le decía: papá, necesito esto, y que era verdaderamente algo que necesitara, jamás me preocupé dónde mi papá iba a conseguir el dinero. Eso no me preocupaba. Yo lo quería y mi papá, mis hermanos, lo conseguía. ¿Sabes? Porque esa no era mi función, conseguir las cosas, era la función de mi padre, ver dónde iba a conseguir el dinero para comprarme libros o comprarme ropa o comprarme algo. Mi función como hijo, mis hermanos, simplemente era preguntar: lo necesito, ¿me lo puedes dar? Y sabes, no es tu función ni la mía, no es nuestra función averiguar cómo Dios le va a hacer. No es nuestra función, es su función hacerlo. Y lo que podemos hacer, mis hermanos, y lo que sí podemos hacer, es pedirle a nuestro Padre Celestial, a tu Padre Celestial, que necesitas ayuda. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos preocupamos, en vez de orar, en vez de rogar a nuestro Padre Celestial, ¿sabes? Estamos actuando como ateos, como si no tuviéramos Dios. Quizás me digas: es que yo no soy ateo. No, pero sí en la práctica. Porque la preocupación, mis hermanos, es ateísmo práctico. Eso es lo que es. Es estar actuando, cada vez que nos preocupamos, es estar actuando como si no tuviéramos un Padre Celestial. Como si fuéramos huérfanos. Es estar actuando cada vez que nos preocupamos como si Dios no existiera. Es estar actuando, mis hermanos, como si tú y yo fuéramos huérfanos espirituales. Y la preocupación es eso. La preocupación es ateísmo práctico. Puedes decir: no soy ateo, pero sí en la práctica. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es: no confío en Dios. Es como si estuvieras diciendo: no tengo un Padre Celestial que me guarde y que me cuida. El pasaje que vimos de 1 de Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de vosotros, y te lo repito, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No lo olvides. Lo que Dios está diciendo: me interesas, yo voy a cuidarte. Y cada vez que tú y yo nos preocupamos, estamos actuando como si no pudiéramos confiar en Dios, como si a Él no le interesáramos. Por eso, el preocuparse, mis amados hermanos, es ateísmo en la práctica. En la práctica. Pero esto es lo que dice la Escritura, Santiago 4:2, mis hermanos. Lo podemos leer, dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No oras, no oramos. Esta es la clave, mis hermanos, para estar menos ansioso, menos preocupado. ¿Qué tenemos que hacer? Orar más.
dirigirnos a nuestro Padre Celestial. En lugar de preocuparte, ora. No te preocupes por nada, pero ora por todo. Por todo. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Hay algunos, y me han contado algunos mis hermanos, que dicen, bueno, es que en esta situación yo no quiero molestar a Dios. Es algo pequeño. ¿Para qué lo molesto? ¿Para qué molesto a Dios? Quiero decirte que no hay nada pequeño para Dios. Todos los problemas de tu vida son muy pequeños para Dios. Son insignificantes. Y quiero decirte que no hay grandes problemas en tu vida. No hay problemas pequeños en tu vida porque todos tus problemas son pequeños para Dios. Todos. Esto es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Qué significa escatimó? Regateó. El que no regateó ni a su propio hijo, dice allí el versículo, mis hermanos, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él, junto con él, todas las cosas? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el pasaje? Nuestro mayor problema, mis hermanos, ¿sabes? Es entrar a la presencia de Dios, porque el cielo es perfecto y tú y yo no lo somos, no somos perfectos. Así que Dios vino con un plan. Vino a la tierra en forma humana. Y Jesucristo, mis hermanos, vivió una vida perfecta y luego murió por ti y por mí para que tú y yo pudiéramos tener acceso al cielo, pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Gracia. ¿Por qué? Porque no nos costó, no lo trabajamos, no lo ganamos, no lo merecemos, no lo compramos, simplemente es por gracia, por la gracia de Dios. No es por nosotros, mis hermanos. Y lo que está diciendo el pasaje, si Dios no escatimó a su propio Hijo, lo dio por nosotros, no regateó, lo dio por nosotros y nos ha dado lo más valioso, ¿no nos va a dar también todo aquello que necesitamos? Fíjate lo que implica este pasaje de la palabra. Lo entregó por todos nosotros, lo más valioso, a Cristo Jesús. ¿Cómo no nos va a dar también junto con Él todo lo demás? Todo lo demás. Si Dios te ha amado lo suficiente como para enviar a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados, ¿no crees que Dios te ame lo suficiente como para ayudarte en tu economía o en tus finanzas? ¿No crees que Dios te ame lo suficiente para ayudarte con tu salud, tu enfermedad? ¿No crees que Dios te ame lo suficiente para ayudarte con tus relaciones con los demás, con las decisiones de tu trabajo, de tu carrera, de tus estudios? ¿No crees que Dios te ame lo suficiente para ayudarte en todas las otras cosas? Quiero decirte esto. No hay ninguna área de tu vida en la que Dios no esté interesado. Incluso dice la Biblia, mis hermanos, que Dios tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Mis hermanos, para aquellos que tienen poco cabello quizás, eso es fácil, mis hermanos, le puede uno contar los cabellos. Es broma, pero Dios conoce cada cabello en nuestra cabeza. Incluso los que se nos cayeron en el baño en esta mañana, mis hermanos. Yo no sé cuántos cabellos tengo en la cabeza, pero Dios sí lo sabe, porque está interesado en mí. Y también Dios lo sabe acerca de ti, porque está interesado profundamente en tu vida. Y Él, mis hermanos, nos ama y nos ama para toda la vida. Así que, mis hermanos, una de las cosas más necias que tú y yo podemos decir es: Señor, yo voy a manejar esto. ¿Para qué oro? Yo lo puedo manejar. ¿De veras? ¿De veras lo puedes manejar? ¿De veras lo puedes resolver? Cuando Dios se ha ofrecido a ayudarte
y a cuidar cada una de las áreas de tu vida. Tú le dices, Señor, yo manejo esto, tú lo demás para algo que te necesite. ¿Por qué? Porque Dios se ha ofrecido, mis hermanos, a ayudarnos en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Porque, mis hermanos, le interesamos profundamente. Y si tú y yo hablamos más con Dios, oramos más, vamos con las cosas que consideramos grandes y las pequeñas también, y hablamos con Dios acerca de todo, ¿sabes? Viviremos más tranquilos y más en paz, con menos preocupaciones. Tercer lugar, mis hermanos, para estar menos preocupado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle las gracias a Dios en toda situación. En toda situación debemos darle las gracias a Dios, mis hermanos. Debemos darle las gracias a Dios en toda situación. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. ¿Sabes? Quiero decirte esta diferencia. Ya lo he comentado en algunas 2 o 3 predicaciones atrás, pero quiero volverlo a comentar, mis hermanos. No dice el versículo, y ahorita lo vamos a ver, de que debemos darle las gracias a Dios por todas las cosas. Porque hay muchas cosas, y quiero decírtelas, por las que no debemos estar agradecidos. ¿Por qué? Porque hay dolor en el mundo, hay maldad en el mundo, mis hermanos. Alguna persona tiene cáncer o alguien se ha enfermado más, mis hermanos, alguien muere. Pero lo que el pasaje de la Escritura que vamos a ver a continuación dice que debemos darle las gracias a Dios en todo, no por todo. Dice allí, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias, dice el versículo, con acción de gracias, con un corazón agradecido, mis hermanos, con un corazón agradecido. Ya les he hablado acerca de esto en otras predicaciones, mis hermanos, pero solo quiero decirles, tú y yo no podemos ser ingratos y estar gozosos al mismo tiempo. No podemos ser ingratos, es decir, no estar agradecidos con Dios y tener paz y gozo al mismo tiempo. Las personas gozosas, las personas que tienen paz son gente agradecida, mis hermanos. Y quiero decirte que la gente que es ingrata, que es desagradecida, es infeliz. Así es que, ¿quieres tener más paz en tu corazón, estar más gozoso, con más contentamiento? Debes tener más gratitud. Así es, mis hermanos. Hay muchos que guardan en su corazón solo resentimiento, son ingratos y resentidos. Y eso, mis hermanos, los hace susceptibles hacia muchas cosas de las circunstancias que pasan en la vida. Pero la gratitud es un gran remedio para la depresión. Porque cuando quito mis ojos de mí mismo y los pongo en los demás, en lugar de ver lo que no tengo, estoy viendo lo que tengo. Y sabes, eso es algo que mitiga, disminuye la tensión, la ansiedad, quita el enfoque de mí mismo. Pero la gente desagradecida es infeliz. El pasaje nos está diciendo, mis hermanos, que no solo vayamos delante de Dios con nuestras necesidades. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, sino también dice allí el versículo, con acción de gracias, con un corazón agradecido delante de Dios. Así, mis hermanos. ¿Sabes? Yo creo que siempre podemos encontrar algo por lo cual estar agradecido. Es como si en nuestras vidas, mis hermanos, tuviéramos carriles de ferrocarril, 2 carriles de ferrocarril al mismo tiempo. En un carril van las cosas buenas y en el otro carril, mis hermanos, pues las cosas que no son tan buenas y que pasan en nuestras vidas. Y siempre van las dos. Siempre van las dos. Siempre va a haber cosas buenas en tu vida y cosas malas en tu vida. Circunstancias adversas, circunstancias buenas. Siempre va a haber de las dos al mismo tiempo. Pero lo que tenemos que hacer es fijarnos, mis hermanos, en las cosas buenas de Dios y tener corazones agradecidos, ser agradecidos con Dios. Por eso la Escritura dice, mis hermanos, 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en
todo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay algunos que me han preguntado, es que quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Quiero saber lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de mi vida, para mi vida? Bueno, pues aquí está. Esta es la voluntad de Dios para ti. Antes de que Dios te muestre los pasos siguientes, Dios tiene una voluntad y un plan para tu vida, para tu matrimonio, para tu carrera, para tu educación, para tu casa, para todo lo demás. Pero antes de que llegues a ver esos detalles, lo primero que tienes que aprender es a ser agradecido en cada situación. En cada situación. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para ti. Y estar agradecido con Dios por todo, por todo. Ahora, déjenme pasar al cuarto punto, mis hermanos. El cuarto punto, ¿cómo podemos estar menos preocupados? Bueno, mis hermanos, tenemos que pensar en cosas buenas, las cosas correctas, pensar en cosas buenas, mis hermanos. Esto, déjenme decirles, es extremadamente importante. Es muy importante, mis queridos hermanos, por una razón, porque la preocupación, mis hermanos, nuestra lucha con la ansiedad, mis hermanos, esta guerra, esta batalla, mis hermanos, está en nuestras mentes. No está afuera, no está afuera, está en nuestro interior. Está aquí, mis hermanos, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, en tu mente. Allí está la lucha, la guerra. Y quiero decirte que la lucha, la guerra contra la preocupación y la ansiedad se gana o se pierde en tu mente. No es fuera, es en tu mente. Lo que llena tu mente va a determinar el nivel de preocupación de tu vida. Si quieres tener una mente llena de paz, vas a tener que comenzar a controlar todo lo que entra en tu mente. Para la mayor parte de las personas, mis hermanos, nuestra mente o la mente de las personas es como algo, mis hermanos, como una autopista libre que deja entrar todo. Pasan camiones, carros, motonetas, todo, camiones de carga, todo, mis hermanos, entra por una avenida o por una autopista que es libre, mis hermanos. Y así es para muchas personas. Llenan su mente con veneno, con basuras, con muchas cosas, todo tipo de cosas, mis hermanos. ¿Saben? Hay un dicho, mis hermanos, para las cuestiones de cómputo: basura entra y basura sale. ¿No es así? Para las cosas de cómputo. ¿Sabes? Lo que pones en tu mente, eso va a salir en tu vida. Eso va a salir en tu vida. ¿Qué quiero decir? Quizás estás viendo pornografía. O quizás estás viendo, no sé, películas que no son adecuadas. Y oyes conversaciones, chismes, malas palabras, y permites que eso entre en tu mente, ¿sabes? Eso va a salir por tu boca. Eso va a salir por tus acciones, por tu conducta. Eso es lo que va a salir. Y sabes, hay muchos que no deberían ver cierto tipo de películas, espectáculos, novelas, chismes, mis hermanos, que uno escucha, porque todo esto se queda en la mente. Hay muchas personas que se preocupan por la contaminación, ¿no es así? Se preocupan por la contaminación del agua, la contaminación del aire, la contaminación de los alimentos, mis hermanos, los alimentos transgénicos. Están preocupados porque están contaminados. Pero, ¿sabes? No se preocupan por la contaminación de su mente. Sin embargo, esta es la contaminación más grave. Más grave. No es la contaminación del agua, no es la contaminación del aire, es la contaminación de tu mente. Eso es así.
Y hay algunas personas que dicen, es que soy open mind, soy de mente abierta. Ajá, sí. Hay algunos que son de tan mente abierta, mis hermanos, que sus cerebros se desploman, porque permiten que cualquier cosa entre a sus vidas y llene su mente. Y eso, mis hermanos, es lo que los hace actuar muchas veces, porque su mente, mis hermanos, está contaminada. Por eso Filipenses 4:8, mis hermanos, dice allí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué está diciendo Pablo? En lugar de llenar tu mente de basura, piensa en estas cosas. Y aquí, mis hermanos, se nos dan 8 pruebas, mis hermanos, que nosotros si debemos permitir algo en nuestra mente o no. Si tú quieres disminuir la preocupación, tienes que cambiar lo que piensas y controlar lo que permites en tu mente. ¿Y cuáles son estas cosas? Deberíamos estar diciendo, mis hermanos, ¿es cierto esto? O sea, ¿es verdadero? ¿Es correcto? Es decir, ¿es honesto? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es digno? ¿Es virtuoso? ¿Es algo digno de alabanza? ¿Es hermoso? ¿Es respetado? ¿Es excelente? ¿Es digno de honor? ¿Sabes? En la televisión no vamos a encontrar esto, ni en revistas. No, mis hermanos, no es así. No vamos a encontrar esto. Así es que, mis hermanos, debemos pensar en las cosas que son correctas, puras, buenas. Esto es lo que debemos pensar, mis hermanos, en estas cosas. Pueden abrir, mis hermanos, sus Biblias, no lo tengo en la pantalla, pero es Proverbios 14:9. Proverbios 14:9, ¿lo quieren abrir, mis hermanos? La primera parte de este versículo, Proverbios 14:9, y si lo quieren anotar la cita, luego lo pueden ver. Proverbios 14:9, mis hermanos. ¿Alguien lo puede leer, mis hermanos? ¿Alguno de ustedes? La primera parte, Proverbios 14:9. Sí, mi hermana. Muchas gracias. Los necios se burlan, se mofan de sus propias tonterías, de sus propios pecados. Así dice el pasaje, mis hermanos. Es una tontería. Reírse de las propias necedades de uno, mis hermanos. Más bien, lo que tú y yo deberíamos estar haciendo, mis hermanos, es pensar en estas cosas, lo verdadero, lo bueno, lo justo, lo puro, lo hermoso, lo respetado, lo excelente, lo digno, mis hermanos. Pensar en estas cosas. ¿Sabes quién es así? Dios. Es como si fuera una descripción de Dios y deberíamos estar pensando en Él, mis hermanos. Esto es lo que dice Isaías 26, mis hermanos, 3. ¿Lo podemos leer? Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tú fijas tus pensamientos en Dios, ¿qué es lo que dice el pasaje? Él te mantendrá en paz, tu corazón lleno de paz. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas, eso es lo que va a determinar tu ansiedad y tu preocupación. ¿Qué tan preocupado estás? Déjenme contarles una breve historia. Hay una mujer, mis hermanos, se llamaba Corrie ten Boom. Quizás alguien haya oído de ella, mis hermanos. Era una mujer joven, cristiana, de nacionalidad holandesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella y su familia, que eran profundamente cristianos, creyentes, su padre era relojero, incluso, mis hermanos, vivían en Ámsterdam, allí durante la Segunda Guerra Mundial. Y ellos, mis hermanos, lo que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, tomaban personas judías, amigos, familia o personas judías, y los escondían en su casa. Los escondían en su casa para que no fueran atrapados por los nazis, mis hermanos. Y esto durante varios años de la guerra, así fue. Un día los nazis se enteraron de esto y no solo capturaron a los judíos que ellos tenían en la casa,
sino que también capturaron a esta mujer, Corrie ten Boom, que era joven en ese momento, y también a toda su familia, y los llevaron a los campos de concentración en Polonia. Y allí, en los campos de concentración, esta mujer perdió a toda su familia. Ella fue la única que sobrevivió. Y es una historia maravillosa, mis hermanos, que no he olvidado. De hecho, la historia, si la quieren buscar, está en YouTube, mis hermanos, se llama El Refugio Secreto. Así se llama. El Refugio Secreto, está allí en YouTube, lo pueden buscar, mis hermanos, es la historia de Corrie ten Boom, El Refugio Secreto. Pero ella decía una frase, mis hermanos, así: si ves el mundo, estarás angustiado. Si ves dentro de ti, estarás deprimido. Pero si miras a Cristo, estarás en reposo, tendrás paz. Todo depende de lo que tú fijes tus ojos. ¿En qué estás fijando tu mente? ¿Sabes? Cuando yo veo dentro de mí, no me gusta lo que veo. Cuando yo veo a los demás, tampoco me gusta lo que veo. Pero cuando veo a Cristo, mis hermanos, eso es lo más maravilloso y eso es lo que tenemos que hacer. Si tú miras a Cristo, tu corazón estará lleno de paz. Finalmente, en quinto lugar, mis hermanos, ¿cómo podemos evitar estar preocupados? En quinto lugar, tenemos que contentarnos con lo que tenemos. Tenemos que contentarnos con lo que tenemos. Esta es la quinta llave, el quinto paso, mis hermanos, para vivir con un estado de tensión reducido, para vivir con menos preocupaciones, mis hermanos, porque si lo hacemos tendremos la paz de Dios en nuestras vidas. Déjenme explicarles qué es el contentamiento, porque muchas personas lo malinterpretan, mis hermanos. Muchas personas piensan que el contentamiento significa no tener ambiciones, ser conformista. No, mis hermanos, Pablo, que escribió esta carta, no era una persona conformista, era un hombre ambicioso, sí. Quería llenar todo el mundo conocido, mis hermanos, con el Evangelio. Tenía metas, mis hermanos. El contentamiento, quiero decirte también que no es pereza. No es pereza, mis hermanos. El contentamiento no es apatía, no es complacencia, no es fatalismo, mis hermanos. El contentamiento no es eso. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento es disfrutar lo que tienes ahora en lugar de esperar algo más para ser feliz. Quiero repetirte, lo que es el contentamiento es disfrutar lo que tienes ahora en lugar de esperar que algo más suceda para ser feliz. Es decir, muchas personas, mis hermanos, dicen, cuando me case entonces seré feliz. ¿Y ahora no lo eres? O cuando tenga hijos entonces seré feliz. O cuando cambie de trabajo entonces seré feliz. Estaré contento. O cuando me case o cuando me divorcie, lo que sea. Entonces seré feliz, estaré contento. No, mis hermanos, el contentamiento es aprender a disfrutar lo que tienes ahora en lugar de esperar algo más para que tú estés bien. Muchas personas esperan eso, que ocurra algo y lo dicen, entonces voy a estar contento, voy a ser feliz. No, mis hermanos, contentamiento también es en realidad la independencia de las circunstancias. ¿Qué significa esto? Que el gozo que una persona puede tener no está conectada con lo que te pase en la vida ahora. Tu alegría, tu felicidad, tu contentamiento no se basa en sucesos. Si te va bien, estás contento. Si no te va bien, no estás contento. No, mis hermanos, ese no es el contentamiento cristiano de lo que dice la Escritura. Porque muchas personas se basan en eso. ¿Te fue bien? Entonces estás muy feliz. Pero no te fue bien en tu trabajo, no te fue bien en tu casa, porque has tenido una discusión con tu esposo, tu esposa o tus hijos, entonces estás triste. No, mis hermanos, el contentamiento cristiano no se basa en las circunstancias. Se basa en esto precisamente, en confiar en Dios y en disfrutar lo que uno tiene ahora, mis hermanos, y no estar esperando que alguien o algo te haga feliz. Así es lo que dice Pablo, versículos 11 y 12, mis hermanos, de Filipenses 4. Dice,
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Lo pueden subrayar eso? He aprendido a contentarme. El contentamiento no es algo natural, mis hermanos. No tenemos contentamiento por naturaleza. Tenemos que aprender a estar contentos, aprender a estar gozosos, mis hermanos. Y luego agrega el versículo, voy a seguir leyendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y luego agrega, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Lo puedes otra vez subrayar? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 2 veces dice el apóstol aquí, he aprendido a tener contentamiento. ¿Cómo puede uno aprender a tener contentamiento? Brevemente. Primero, deja de compararte con los demás. No te compares con los demás. Esto es muy importante, porque la fuente de todo el descontento es la comparación. Es tonto, mis hermanos, es absurdo, es necio compararnos con alguien más. Por 2 razones, mis hermanos. Porque siempre vamos a encontrar a alguien que está haciendo las cosas mejor que yo o que tiene más cosas que nosotros. ¿No es así? Es tonto compararnos. Si tú te comparas con un compañero de trabajo, quizás está haciendo las cosas mejor que tú. Te comparas con tu hermano, te comparas también con un vecino, te comparas con alguien. ¿Y sabes qué va a suceder? Te vas a desanimar y te vas a frustrar. Pero también, en segundo lugar, no debes compararte, porque siempre también vamos a encontrar personas que están haciendo un trabajo peor que nosotros. Es decir, vamos a encontrar personas que están haciendo mejor y también vamos a encontrar personas que lo están haciendo peor. Y sabes, si tú te comparas con personas que lo están haciendo peor, te vas a llenar de orgullo y de soberbia. Entonces no debemos compararnos con otros, mis hermanos, no. Porque si te comparas con alguien que está haciendo mejor las cosas que tú, te vas a desalentar. Tiene una mejor casa, tiene un mejor carro, tiene más sueldo. Y luego te comparas con otro que tú estás mejor que él, te vas a llenar de orgullo. Así es que no debemos hacer esto, mis hermanos. No debemos hacer esto. Cuando lleguemos al cielo, mis hermanos, a la presencia de Dios, Dios no nos va a decir: ¿por qué no fuiste más como perengano, como sutano, como tu hermano, tu hermana, o como tu compañero de trabajo? ¿Por qué no fuiste más como él? O no nos va a preguntar: ¿por qué no fuiste más como tu padre o tu madre? No. Lo que nos va a preguntar es: ¿por qué no fuiste tú? Porque Dios nos ha hecho individuales a cada uno, mis hermanos. Así, ¿sabes? Cada uno es original. Y no somos copias al carbón. No, mis hermanos. Cuando mi hija mayor era pequeña, mis hermanos, iba en la primaria, iba como en primero, segundo año de la primaria, mis hermanos, encontró unas hojas que teníamos allí de papel al carbón, que ya casi no se usan, ¿no? Ya no se usan las copias al carbón, mis hermanos, donde uno ponía una hoja y luego la copia del carbón y luego abajo el papel y uno escribía y se pasaba atrás. Me dijo mi hija: ¿qué es esto? Le digo: pues es un papel de carbón de copia para que hagas copias. Le digo: ya le enseñé, lo puse y se quedó maravillada. ¿Qué es lo que hizo? Pues esas hojas, mis hermanos, las cortó en cuadritos. Y luego llegó a la escuela, mis hermanos, al día siguiente y se las empezó a vender a los niños a 5 pesos. Se las empezó a vender a 5 pesos, mis hermanos. Estaba feliz porque estaba vendiendo, porque los otros niños pues son de otra época, mis hermanos, y no conocen las copias al carbón. Así, mis hermanos. Pero quiero decirte, con Dios no hay copias al carbón. Tú, yo, todos nosotros somos originales. Así como no hay 2 copos de nieve iguales, así no hay 2 seres humanos iguales, mis hermanos. Somos únicos. Así es, mis hermanos. Dios no hace clones. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Por eso no debemos compararnos con otros. Porque cuando nos comparamos con otros nos volvemos celosos y envidiosos, mis hermanos. Nos volvemos así, celosos y envidiosos.
Por eso la Escritura, mis hermanos, dice el peligro de ser envidioso, dice allí la Escritura, mis hermanos, allí el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es como si fuera un cáncer, mis hermanos. Así, la mente tranquila es salud. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podemos aprender contentamiento? No solo no compararnos. Deja de pensar que es mejor tener más. A veces pensamos, mis hermanos, que es mejor tener más. No puedo olvidar, mis hermanos, el consejo que me dio un pastor mayor, mis hermanos. Yo era más joven, mucho más joven, y este pastor mayor me dijo: si quieres tener una mejor vida de oración, vive una vida más simple. Y me decía, ¿por qué? Porque a veces cuando estamos orando nos acordamos, ay, el carro le pasó esto, ay, el trabajo, y estamos allí acordando de esto. Y en lugar de orar. Si quieres vivir una vida de oración más intensa, aprende a tener una vida más simple, a tener menos cosas. Y nosotros, mis hermanos, muchas veces pensamos que es mejor tener más cosas, mis hermanos. ¿Sabes? Debemos aprender, mis hermanos, a encontrar nuestra seguridad en Dios. En Dios debemos aprender a encontrar nuestra seguridad, mis hermanos, solo en el Señor. Así es que dice Eclesiastés 4:6, mis hermanos: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Así es que tenemos que aprender esto, mis hermanos. Tenemos que aprenderlo. Déjenme terminar, mis hermanos. Quiero terminar, mis hermanos, diciéndoles esto. Esto que les he comentado es fácil decirlo. Es fácil, pero es más difícil vivirlo. ¿De dónde vamos a obtener el poder, la energía para hacer estas cosas? Para tomar estas decisiones. ¿De dónde podemos obtener, mis hermanos, esto? Bueno, hay que recordar lo que dice la Escritura, mis hermanos. Dice la palabra de Dios allí, Filipenses 4:13. ¿Lo recuerdan? ¿Podemos decirlo, mis hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo. Es en Cristo. ¿Dónde vas a encontrar contentamiento? En Cristo. ¿Dónde vas a tener la fuerza para encontrar contentamiento? ¿Dónde vas a encontrar la fuerza para estar menos preocupado? Es en Cristo. Si tú confías en Él. Si confiamos en Él. Él nos puede dar el poder y la capacidad de hacer lo que nos va a ayudar lo mejor para nosotros, mis hermanos. Con Cristo, Él puede darnos el poder, mis hermanos. ¿Sabes? Yo puedo estar preocupado por nada si Cristo me fortalece. Si Cristo me fortalece. Puedo orar por todo si Cristo me fortalece. Puedo dar gracias en todo y en todas las cosas cuando Cristo me fortalece. Y puedo mantener mi mente pensando en las cosas correctas si Cristo me fortalece. Y puedo tener contentamiento con cualquier cosa, sea cualquiera la situación y la circunstancia de mi vida, si Cristo me fortalece. Así es que, ¿sabes? Creo que Dios tiene un gran propósito para cada uno de nosotros, para ti, para mí. Y quiero cerrar con esto, mis hermanos. Job 22:21. ¿Lo podemos leer? Dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Quiero decirte que la verdadera razón por la cual tú no tienes paz en tu corazón, la verdadera razón por la que estás ansioso, la verdadera razón por la que estás preocupado, es porque estás lejos de Dios y estás en guerra con Dios. Hasta que estés en paz con Dios, hasta que estés en buenos términos con Dios, que eso es lo que la Biblia dice, mis hermanos, que Dios envió a Jesucristo para que hiciéramos las paces con Él, nos reconciliáramos con Él. Así es que cuando haces las paces con Dios, ¿sabes?
entonces recibes la paz de Dios. No vas a poder disfrutar la paz de Dios en tu corazón. No vas a poder experimentar la paz de Dios hasta que no estés en paz con Dios, el Creador. Y entonces, quiero decirte, cuando hagas esto, podrás estar en paz, sí, con Dios, y podrás estar en paz con los demás. Cuando hagas las paces con Dios. No va a haber paz en el mundo hasta que el príncipe de paz, que es Jesucristo, esté reinando en cada corazón. Así que para tener la paz de Dios, primero tienes que tener paz con Dios, como dice el pasaje. Vuélvete ahora en amistad con Dios. Vuélvete ahora en una relación con Dios para que hagas las paces con Él y vas a tener paz y tranquilidad en tu mente y en tu corazón. Y por ello te vendrá bien, es decir, recibirás bendición. Es lo que te invito en esta mañana. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude, a todos nosotros, a ti y a mí, y que hagamos lo que dice este versículo: amistémonos con Dios verdaderamente, y que el Señor llene cada corazón con su paz, que tú y yo podamos experimentar de la paz de Dios y aprender a estar menos preocupados. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias porque eres bueno, Dios nuestro. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tu palabra que es tan rica, tu palabra que enseña tanto para la vida, mi Señor. Gracias. Y gracias, Señor, porque en estos pasajes lo que tú quieres es que mis hermanos y yo, todos nosotros, podamos disfrutar y experimentar de tu bendita paz. Señor, te ruego en Cristo Jesús, te ruego que, Padre Celestial, si alguien no ha hecho las paces contigo, está en guerra contigo, está luchando con sus propias circunstancias de vida y está como en una guerra interior en su mente y en su corazón, enséñale, mi Señor, primero a tener paz contigo, a hacer la paz contigo, a tener amistad contigo, y como dice este pasaje, tendrá paz. Haz esto, mi Señor. Te pido y te suplico en Cristo Jesús que cada mente y cada corazón de los que están aquí, de los que están viendo este video en redes sociales, puedan tener sus mentes y corazones llenos de paz, de tu paz. Por favor, Señor, quita ansiedad, quita preocupación. Permítenos, Señor, ser fortalecidos en nuestro interior con tu poder y tu espíritu, porque nosotros no podemos, solo tú. Por eso hemos visto que todo lo podemos en Cristo Jesús, quien nos fortalece y nos da su poder. Señor, si alguien está siendo preocupado, si alguien está viviendo en ansiedad, ansioso, y tiene una guerra y ni siquiera se entiende a sí mismo, te pido, Señor, que en Cristo Jesús tú le des de tu paz y que pueda experimentar de tu paz sobrenatural, la paz que solo tú puedes dar. No se puede entender, pero sí se puede experimentar. Haz esto, mi Señor, con cada uno de los que están aquí. Mira que te lo ruego en Cristo Jesús. Que tu paz, Señor, sea disfrutada y experimentada. Pon paz en las relaciones, paz en el corazón, paz en la mente, mi Señor. Permite que mis hermanos puedan vivir con mayor tranquilidad, con mayor gozo, más contentamiento, más alegría de vivir. Ayuda por favor, mi Señor. Mira que te lo estoy rogando en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Llena pues así de tu paz mentes y corazones. Gracias, Señor. Y te suplico también que sigas extendiendo tu mano bondadosa para bendecir, para guardar, para proteger, para cuidar. Si alguno de mis hermanos tiene alguna necesidad, cualquiera que ésta sea, por favor, Señor, tú que te especializas en cubrir, en llenar necesidades, llena las necesidades de mis hermanos, cualquiera que ésta sea. Y permite, Señor, que cada día que vivamos
mis hermanos y yo, pueda ser una experiencia bendita, una experiencia llena de bendición por encontrarnos contigo cada día. Gracias, Señor, gracias. Bendice a cada familia, bendice cada hogar. Que tu gracia esté sobre todos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor les guarde.